Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a continuar con una nueva cantidad cinemática que va a ser muy importante a tomar en cuenta cuando describimos el movimiento rotacional. Bien, para ello vamos a considerar la siguiente situación específica. Vamos a asumir que tenemos un conjunto de n partículas, todas ellas en rotación y ubicadas a distintas distancias del eje de rotación. Por ejemplo, en la figura que tenemos del lado izquierdo podemos identificar a una partícula de color rojo, partícula 1, cuya distancia al eje de rotación que se asume en el origen está dado por este vector de posición R1. Entonces, tomando el módulo de este vector, podemos conocer a qué distancia se encuentra la partícula de color rojo del eje de rotación. Tenemos acá la partícula 2, que como podemos notar, se encuentra más cerca del eje de rotación que la partícula 1. Tenemos después la partícula 3 de color azul, que se encuentra ahora más alejada del eje de rotación, es decir, del origen de coordenadas, en comparación a esta otra partícula, a la 2. La partícula 4, la de color amarillo, ahora se encuentra más cerca ahora que el resto de partículas respecto al eje de rotación. Y así, cada una de estas partículas hasta llegar a la enésima. Bien, cada una de estas partículas, como vemos, tiene su vector de posición correspondiente y además puede tener su propio valor de masa, distinto al del resto de partículas. Bueno, todas estas partículas van a estar rotando alrededor del eje de rotación con la misma velocidad angular. Así que van a recorrer la misma cantidad de radianes por unidad de tiempo, o dicho en otras palabras, van a realizar las mismas revoluciones por minuto. Bueno, si ahora consideramos la velocidad lineal con la que cada una de estas partículas se va a estar desplazando, dependiendo de la posición respecto al eje de rotación en la que se encuentran, vamos a encontrar lo siguiente. En esta figura, la de la derecha, estamos representando con estos vectores las velocidades tangenciales o lineales que le corresponde a cada partícula. Resulta que en el movimiento rotacional, si tenemos un movimiento que se efectúa con velocidad angular constante, ya sabemos que esta velocidad angular se relaciona con el módulo de la velocidad lineal a través de esta ecuación. Hace 2 sesiones encontramos que esta relación se cumplía para ese tipo de movimiento. Bueno, ¿qué podemos notar aquí? Todas las partículas que tenemos en la figura están moviéndose con la misma velocidad angular. Así que todas ellas tienen en común el valor de omega. Pero la distancia en la cual se encuentran respecto al eje de rotación es diferente. Y en este caso podemos ver que la velocidad lineal será proporcional a la distancia que exista entre el eje de rotación y la partícula que se esté estudiando. Entonces, por ejemplo, la partícula 1, la de color rojo, al encontrarse más alejada del eje de rotación, va a experimentar una mayor velocidad lineal en comparación a esta partícula amarilla que se encuentra más cerca del eje de rotación. Así que, en conclusión, cuando tenemos un conjunto de partículas, todas ellas rotando con la misma velocidad angular, cada una de ellas experimentará una velocidad lineal distinta, dependiendo de a qué distancia se encuentran del eje de giro o eje de rotación. Bueno, teniendo en cuenta este aspecto de la velocidad lineal, podemos pasar a calcular la expresión para la energía cinética total de todo este conjunto de n partículas. Entonces, la energía cinética total, como sabemos, se va a calcular sumando cada una de las energías cinéticas individuales que tiene cada una de las partículas. Por ejemplo, tenemos aquí la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2
más la energía cinética de la partícula 3, así sucesivamente hasta llegar a la energía cinética de la última partícula. Ahora bien, sabemos nosotros desde ya varias clases anteriores cuál es la expresión para la energía cinética de cada una de las partículas. Por ejemplo, para la primera partícula tenemos el factor 1/2 de la masa de esa partícula por el cuadrado del módulo de su velocidad, como tenemos aquí. El siguiente es la energía cinética de la partícula 2, 1/2 de la masa de esa partícula por el cuadrado de su módulo, por el cuadrado del módulo de su velocidad, como tenemos aquí. Y así con cada uno de los términos. Todos ellos van a tener la misma forma. Cada uno de ellos tendrá el factor 1/2, el término de la masa que le corresponde y el cuadrado del módulo de la velocidad con la que se están moviendo. Bueno, ahora podemos hacer uso de la ecuación que habíamos comentado hace unos momentos. Podemos reemplazar el cuadrado del módulo de la velocidad de cada partícula por esta cantidad, r por velocidad angular. Ahora, podemos también tomar en cuenta que todos los objetos se están moviendo con la misma velocidad angular. Así que, algebraicamente hablando, podemos factorizar ese término. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el factor 1/2, que es común a todos los términos que tenemos aquí. Aparece aquí 1/2. Cada uno de estos términos va a tener el factor omega al cuadrado también como factor común. Así que lo hemos factorizado y se ha colocado del lado derecho. Y en corchetes estaríamos escribiendo la masa por el módulo de la distancia que separa a cada partícula del eje de rotación. Así que no olvidemos que aquí estamos implementando esta relación. Para cada partícula estamos utilizando su correspondiente distancia al eje de rotación y la velocidad angular, que es común a todos estos términos. Bien, pues de aquí nosotros podemos hacer la siguiente identificación con la intención de hacer más compacto lo que estamos obteniendo. Bien, entonces dentro de los corchetes tenemos esencialmente una suma de n términos. Aquí está, desde el primer término hasta el enésimo. Pero, ¿qué estamos sumando aquí? Bueno, pues estamos sumando el producto de la masa de cada partícula, la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3, así sucesivamente, con el correspondiente valor del cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación. Aquí está R1 para la primera partícula, R2 para la segunda, R3 para la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la última. Y bueno, esta cantidad, esta suma que estamos aquí denotando en color amarillo, la vamos a identificar en la literatura con la letra I mayúscula. Pues bien, lo que hemos obtenido son dos cosas. La primera, hemos encontrado, como podemos notar, una expresión nueva para la energía cinética cuando las partículas se están moviendo en una trayectoria circular. Nótese lo que tenemos. Nuevamente el factor 1/2. Tenemos el término que nos habla de la velocidad, en este caso velocidad angular elevada al cuadrado, pero en lugar de tener simplemente la masa de las partículas, estamos obteniendo esta nueva cantidad física, identificada con la letra I, la cual, como vemos, se construye a través de la suma de todas estas cantidades. Bien, entonces, a esta cantidad que estamos encontrando, la vamos a conocer como inercia rotacional o momento de inercia rotacional. Cualquiera de los nombres que utilicen para referirse a ella es correcta. Inercia rotacional, momento de inercia rotacional o simplemente inercia rotacional, simplemente momento de inercia. Bien, esta cantidad, ¿qué nos está diciendo? Bueno, para empezar, es una cantidad 100% escalar.
Así que va a tener un número asociado. Un número que, para empezar, siempre va a ser una cantidad positiva. Notemos que la i se está encontrando como una suma de varios términos. Y cada uno de esos términos se compone del producto de la masa de la partícula, que es una cantidad positiva, por el cuadrado de la distancia que separa a la partícula del eje de rotación. Así que todos los términos en esta suma van a ser positivos. Por ende, la inercia rotacional también será una cantidad siempre positiva. Podrá ser cero, pero jamás menor que cero. Bien, ¿qué información nos está dando? Bueno, pues ese número que obtengamos va a ser una medida de la oposición o de la resistencia natural que tienen todos los objetos, todos los cuerpos, a comenzar a ser rotados o a dejarse ser rotados. Es como cuando comentábamos en el caso del movimiento traslacional, que la inercia, en la primera ley de Newton, era una medida de la capacidad que tienen los objetos a ponerse en movimiento o a detenerse. Y lo mismo está sucediendo aquí, pero en el contexto de los movimientos rotacionales. Así que si por ejemplo tenemos dos objetos o cuerpos rígidos cuyos valores de inercia rotacional son distintos, uno es mayor que el otro, entonces ese valor que estamos encontrando, esa inercia rotacional, estaría diciéndonos cuál de esos dos objetos es más fácil ponerlo a rotar. Aquel que tenga menor inercia rotacional será el que será más fácil ponerlo en rotación respecto a un eje determinado. Ahora, como podemos ver, la inercia rotacional no solamente depende de las masas de las partículas. No solamente importa si tenemos partículas de masa muy grande o de masa muy pequeña, sino que también depende de cómo esta masa está distribuida respecto al eje de rotación. Esa cantidad o esta característica de la distribución está dada justamente por esta cantidad RI al cuadrado. Entonces, entre mayor sea la distancia que separa a una partícula del eje de rotación, mayor será la inercia rotacional, y por lo tanto se tendrá que hacer un mayor esfuerzo para poner a dicho objeto en rotación alrededor de ese eje de rotación. Por el contrario, si la distancia entre el eje de rotación y la propia partícula decrece, significa que la inercia rotacional es menor y por lo tanto esta partícula opondrá menos resistencia a ser rotada. Así que bueno, este es un detalle muy importante a tomar en cuenta a la hora de interpretar esta nueva cantidad física llamada momento de inercia rotacional. Bueno, un detalle importante a tomar en cuenta también a la hora de hacer el cálculo de las inercias rotacionales es que la distancia r que debemos estar considerando en todo momento es aquella que se construye siempre de manera ortogonal al eje de rotación. Por ejemplo, en estos dos esquemas que tenemos en pantalla, tenemos una partícula que está puesta a rotar alrededor de este eje. La distancia que separa a esta partícula del eje de rotación está dada por el módulo de su vector de posición. Ahora, en el otro caso, en la figura de la derecha, tenemos una situación algo similar. Tenemos el mismo eje de rotación, pero como podemos ver, la partícula se está moviendo en forma circular, pero de este modo, siguiendo esta trayectoria de color amarillo, que en comparación a la figura de la izquierda, pues evidentemente está inclinada. De manera análoga, la distancia que va a separar a esta partícula del eje de rotación va a estar dada a partir del módulo de su vector de posición, pero
y aquí está el punto importante. La distancia que vamos a ocupar para determinar la inercia rotacional no va a estar medida a lo largo de esta línea, a lo largo del vector de posición, sino, como lo hemos comentado aquí, esta distancia que tenemos que utilizar, esa r que aparece en nuestra ecuación de arriba, siempre se tiene que medir de forma ortogonal al eje de rotación. Entonces, en la figura de la izquierda es fácil identificar a este vector de rotación con un vector ortogonal al propio eje alrededor del cual está girando la partícula. Aquí vemos que tenemos 90 grados. Pero en comparación a este otro caso, este vector r no forma 90 grados con el eje de rotación. Así que esta distancia no es la que tenemos que considerar para el cálculo de la inercia rotacional, sino que será esta distancia que se muestra aquí en color rojo, ya que forma 90 grados justamente con el eje de rotación. Así que bueno, este es un detalle a tomar muy en cuenta a la hora de hacer el cálculo para la inercia rotacional, para esta cantidad I. Bien, vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos en que justamente esta parte de cómo construir la inercia rotacional va a ser muy importante para poder resolverlos. Bien, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Este primer ejercicio trata de lo siguiente. En la figura que tenemos aquí mostrada se está representando una molécula de agua, H2O. Nos indican que la longitud del enlace que va del oxígeno a cada uno de los átomos de hidrógeno vale 0.96 nanómetros. Asimismo, estos enlaces de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, como vemos aquí, forman un ángulo de 104 grados. Con esta información nos piden determinar el momento de inercia de esta molécula de agua en torno a un eje que pasa a través del centro del átomo de oxígeno, es decir, el eje de rotación va a pasar a través de este átomo, a través de esta partícula, pero en dos casos distintos. En el inciso A, cuando el eje de rotación es perpendicular al plano de esta molécula, y en el inciso B, cuando el eje de rotación está en el plano de la molécula, disecando los enlaces de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Bien, entonces vamos a tratar estos dos casos, y para ello, bueno, vamos a considerar el siguiente esquema. Para el inciso A, la figura que tenemos que tomar en cuenta es la que tenemos aquí. Veamos. Nos están pidiendo calcular el momento de inercia de esta molécula en torno a un eje que pasa por el átomo de oxígeno. Así que esta línea de color blanco representa dicho eje que está pasando por el átomo de oxígeno, marcado aquí en color amarillo. Ahora, este eje de rotación nos indican es perpendicular al plano de la molécula. El plano de la molécula, digamos si lo colocamos sobre el suelo, pues contiene a los tres elementos, a los tres átomos, al oxígeno y a los dos hidrógenos. Entonces, como podemos ver, aquí el eje de rotación es ortogonal a cada uno de los enlaces. Bien, entonces, para esta parte, la inercia rotacional se va a determinar, como vimos hace unos momentos, sumando, en este caso, tres términos. La masa del oxígeno multiplicada por la distancia que la separa al eje de rotación, y esta elevada al cuadrado. Después, la masa de un primer hidrógeno multiplicada por el cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación, y algo similar con el último átomo de hidrógeno. Ahora bien, resulta que el eje de rotación está pasando justamente en donde se encuentra el átomo de oxígeno. Por lo tanto, esta distancia que tenemos aquí va a valer 0.
esta distancia vale 0, así que este primer término también vale 0. Y como estos dos son exactamente los mismos, están involucrando dos átomos iguales del mismo elemento, y las distancias que hay al átomo de oxígeno o bien al eje de rotación son exactamente los mismos, entonces la inercia rotacional para este caso simplemente es igual a 2 veces la masa del hidrógeno por el cuadrado de la distancia que los separa al eje de rotación. Bien, entonces para calcular numéricamente este valor de I, podemos consultar en internet o en alguna otra fuente el valor de la masa del átomo de hidrógeno en kilogramos. En este caso hemos encontrado que dicha masa de este elemento vale 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. El problema nos dio como información la longitud de los enlaces OH, 0.96 nanómetros. Así que bueno, podemos nosotros determinar la inercia rotacional, que en este caso tendrá un valor de aproximadamente 3.06 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Esta será la unidad de medida de la inercia rotacional. Así que bueno, hemos concluido el cálculo para el primer inciso, cuando el eje de rotación es perpendicular al plano de la propia molécula. Bien, vamos a ver ahora el segundo caso. ¿Qué sucede cuando la molécula gira alrededor de un eje que biseca a los dos enlaces que estamos teniendo en este elemento? Bueno, en este caso resulta que el eje de rotación va a estar orientado de esta manera. Podemos ver ahora que la molécula, una vez más, tiene al átomo de oxígeno justo en donde se encuentra el eje de rotación. Y ahora las moléculas, los átomos de hidrógeno van a estar dando vueltas, van a estar rotando alrededor de este eje de rotación, como lo tenemos aquí. Entonces, en una vista lateral, lo que tenemos es esto: los dos átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno, y estos dos girando de esta manera. Bien, entonces, ¿cómo determinar aquí la inercia rotacional? Bueno, debemos de recordar siempre que la distancia que debemos emplear para el cálculo de la inercia rotacional es aquella que se construye siempre siendo ortogonal al eje de rotación. Entonces, la distancia r que nosotros habíamos manejado en el problema anterior de 0.96 nanómetros no es ortogonal al eje de rotación, sino que es esta distancia que se ha indicado con la letra D. Así que bueno, esta distancia D es la que vamos a utilizar para hacer el cálculo. Entonces, una vez más, la inercia rotacional se determina sumando estos tres términos, donde en cada uno de ellos estamos considerando la masa del elemento en cuestión multiplicado por el cuadrado de la distancia que separa la partícula del eje de rotación. Nuevamente, el átomo de oxígeno se encuentra justo en el eje de rotación, así que la distancia que la separa a tal eje pues vale 0. Así que este primer término se va a anular. Y los otros dos términos que tenemos son exactamente los mismos. Tienen la misma masa y tienen el mismo término d, es decir, la misma distancia de separación al eje de rotación. Así que esto se simplifica de esta forma: 2 por la masa del hidrógeno por el cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación, construida esta distancia de manera ortogonal a dicho eje. Bien, aquí por mera trigonometría podemos ver que esta distancia d
se relaciona con el ángulo que forman esos dos enlaces a través de esta relación, donde RH es esta distancia, es la hipotenusa en este triángulo rectángulo que marcó a continuación. Tenemos la hipotenusa y tenemos este lado que es el cateto opuesto al ángulo. Como el problema nos dice que el eje de rotación va a bisecar a este ángulo, significa que entonces va a pasar por él justo a la mitad. Así que en este caso el ángulo θ, el completo, vale 104 grados. Por lo tanto, en nuestro cálculo tenemos que asumir que el ángulo que vamos a tomar en cuenta como parte del triángulo rectángulo que aquí se dibuja, pues va a valer la mitad de esos 104 grados. Bien, pues ya con esta información no queda más que sustituir los valores numéricos para encontrar el valor de la inercia rotacional para esta molécula alrededor de este otro eje de rotación. Sustituyendo los datos que el problema nos da, nuevamente la masa de los átomos de hidrógeno, el valor de 0.96 nanómetros que el problema menciona, y considerando el seno de 72 grados, resulta una inercia rotacional con un valor aproximadamente de 1.9 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Si nosotros comparamos este resultado, este segundo resultado, con el primero, podemos notar que en este último tenemos un menor valor de inercia rotacional. Eso quiere decir que es más fácil o le será más fácil a la molécula girar alrededor de este eje de rotación que en este otro. Esta configuración de rotación representará una mayor resistencia de la propia molécula a ser girada de esa manera. Así que lo que esta molécula tenderá a hacer de manera más sencilla es ponerse a rotar de este modo. Bien, el siguiente ejercicio que se va a revisar consiste en la siguiente estructura. Tenemos aquí un sistema de 4 bloques, de 4 masas, en el que nos piden determinar el momento de inercia de ese conjunto de objetos en dos situaciones. En el inciso A, cuando el eje de rotación es vertical, e inciso B, cuando el eje de rotación es horizontal. Nos dan los valores de las masas. Las masas M minúscula valen 2.2 kilogramos, las masas M mayúsculas valen 3.1 kilogramos. Nos indican que los objetos están conectados entre sí por alambres ligeros. Entonces, en el cálculo, las masas de esos alambres no los vamos a tomar en cuenta. Así que las únicas masas relevantes en el cálculo serán las de los bloques. Nos indican que el conjunto es rectangular y se divide en dos a la mitad por el eje horizontal. Nos indican entonces del inciso C con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto. Bueno, darle respuesta al inciso C depende de los datos que encontremos para los dos primeros incisos. Bien, entonces para el primer inciso, en el que el eje de rotación es el eje vertical, pues vamos a considerar esta situación. Este será el eje de rotación. Así que este conjunto de objetos va a estar rotando de esta manera. Bien, pues determinar la inercia rotacional en este caso es muy parecido a lo que se hizo en el ejemplo pasado, el de la molécula de agua. Tenemos, esa inercia rotacional va a estar compuesta por 4 términos, uno por cada objeto que tenemos aquí. Tenemos la masa más pequeña, que
podría ser esta que está aquí, multiplicada por el cuadrado de la distancia que la separa el eje de rotación, que como vemos vale 0.5 metros. La siguiente masa sería la que tenemos acá, multiplicada por el cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación. Bueno, que en este caso será esta distancia. Podemos notar que en ambos casos estas distancias son perfectamente ortogonales al eje de rotación. Así que estas longitudes que están aquí señaladas son las que vamos a utilizar en cada caso. Y algo similar va a ocurrir con los otros dos bloques, las de masa M mayúscula. De hecho, este elemento, este objeto de la izquierda, está a la misma distancia que el objeto de arriba, ¿no? El objeto más pequeño. Entonces, por eso tienen en común esta R. Y lo mismo va a suceder con este otro objeto. Tienen el mismo valor de distancia. Bueno, en este caso también observamos que estas distancias están perfectamente medidas de manera ortogonal al propio eje de rotación. Bien, entonces, si nosotros aquí realizamos un poco de álgebra, podríamos encontrar esta relación. Esto que tenemos aquí es una forma más compacta de escribir la ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces, la inercia rotacional se reduce a sumar las masas de los objetos y a multiplicarlas por la suma de los cuadrados de cada una de las distancias que las separan al eje de rotación. Bien, sustituyendo los valores que el problema nos está dando en la figura, una masa de 2.2 kilogramos y otra de 3.1 kilogramos, y las distancias de 0.5 metros en este lado y de este otro el valor de 1 metro, encontramos lo siguiente. Aquí está la sustitución y aquí tenemos el resultado. Resulta entonces que para esta configuración inicial la inercia rotacional tiene un valor de 6.62 kilogramos por metro cuadrado. Bien, ahora vamos a proceder a resolver el mismo problema, pero asumiendo ahora que el eje de rotación se asume horizontal, es decir, el eje de rotación es el eje X, y entonces todos estos objetos van a estar girando alrededor de este eje. Bueno, en esta ocasión lo que podemos ver es que la distancia a la cual se va a encontrar cada partícula respecto al eje de rotación va a estar dado por la cantidad que tenemos en esta parte. La mitad de 0.5 metros. Todos ellos están a la misma distancia del eje de rotación cuando éste se coloca de forma horizontal. Entonces, en el cálculo para el inciso B vamos a tener lo siguiente. Todas las masas involucradas a la misma distancia del eje de rotación. A esa distancia la hemos nombrado como h. Entonces, antes de hacer la sustitución, podemos simplificar y obtenemos esto. La inercia rotacional para este caso es igual a 2 veces la suma de las masas de esos objetos multiplicado por el cuadrado de la distancia que las separa al eje de rotación. Una vez más, sustituyendo los datos que el problema nos está dando y considerando que esta h vale 0.25 metros, encontramos que la inercia rotacional para esta configuración tiene un valor de, si no nos equivocamos, 4.15 kilogramos por metro al cuadrado. Bien, pues a reserva de que estos dos valores, los que hemos encontrado en estos dos incisos, son los correctos, ya tendremos argumentos para poder responder al inciso C.
Entonces, bueno, lo recomendable es que ustedes verifiquen que los datos que aquí estamos obteniendo, que se están mostrando en pantalla, son los correctos. Y si no es así, entonces ustedes tomen nota de ello y utilicen los datos que sí son reales. Bueno, entonces, asumiendo que estos dos valores son ambos correctos, ¿qué podemos decir para el inciso C? Bueno, el inciso C nos pregunta, con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto. Entonces, el hecho de que nos pregunten alrededor con respecto a qué eje es más difícil lleva implícito de lleva implícito saber alrededor de qué eje la inercia rotacional es más grande. Y como hemos encontrado con los datos numéricos, resulta que la inercia rotacional tiene un valor más grande cuando el eje de rotación se pone de forma vertical. Así que, de acuerdo a los resultados, la respuesta al inciso C es que será con respecto al eje Y. Ahí costará más trabajo, será más difícil poner a rotar a este sistema de 4 bloques en comparación a si el sistema de 4 bloques se pone a rotar alrededor del eje X, alrededor de un eje horizontal. Bien, jóvenes, pues en esta sesión esto es lo que se quería exponer: cómo calcular la cantidad física que se conoce como inercia rotacional. Esta cantidad es muy importante porque nos va a permitir hacer la conexión con lo que se vamos a estudiar como la dinámica rotacional, es decir, qué pasa cuando se incluyen fuerzas en nuestra descripción. En el caso que hemos resuelto aquí, se ha abordado la situación en la que los objetos se pueden asumir como partículas. Así como sucedía con el centro de masa, tenemos distribuciones discretas de materia. Pero, siendo más realistas, los objetos no son objetos puntuales. Entonces, en la siguiente sesión vamos a tratar el caso en el que consideramos objetos un poco más realistas, es decir, como distribuciones continuas de materia. Y veremos entonces cómo calcular la inercia rotacional cuando los objetos tienen una forma específica, cuando son una varilla, cuando son un disco, cuando son un aro o alguna otra forma, para empezar, simétrica. Bien, jóvenes, pues en esta sesión esto ha sido todo. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche. Hasta luego.